Gloria al Señor. ¿Cuántos dan una alabanza para Dios? ¿Cuántos dan una alabanza para Dios? Gloria al Señor. Abran sus Biblias, mis amados. Vamos a leer en la carta del apóstol Santiago. Gracias a Dios por su presencia, por su compañía que nos consuela, nos fortalece en todo momento. Santiago capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Santiago capítulo 4, el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y leemos de la manera acostumbrada. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lean ustedes el segundo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dando una alabanza para Dios, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Vamos, mis hermanos, entonces a meditar en las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir estudiando esta carta del apóstol Santiago. Y en esta ocasión Santiago nos introduce a este capítulo hablándonos de las guerras. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sabe por qué? Porque la guerra es una realidad y creo que hoy nosotros podemos comprobarlo a la distancia. Vivimos en tiempos de guerra y a pesar de los intentos de las organizaciones para la paz, a pesar de los intentos de los hombres para llegar a acuerdos, la guerra sigue siendo una realidad en medio de los seres humanos. Y no solo existen guerras entre naciones, hay guerras, hermano, casi en todos los niveles de la vida, hasta en los precios. Se habla de guerra de precios entre las tiendas, entre los comerciantes. Y Santiago entonces trata este tema importante de la guerra, y a lo largo de estos 10 versículos del 1 al 10, Santiago nos presenta 3 clases de guerra que vive el cristiano. Y la primera de esas guerras, lastimosamente, es la guerra entre creyentes. Amén. Lastimosamente. Pero fíjese que era una realidad aún en el tiempo de Santiago. La Biblia dice en el Salmo 133, el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente los hermanos debemos vivir juntos en amor, en armonía, pero la realidad, hermano, es que a menudo no suele ser así.
Fíjese que la Biblia está llena de conflictos entre hermanos. Por eso Santiago escribe a la iglesia. Aún los discípulos le causaron problemas al Señor cuando empezaron a disputar sobre quién sería el mayor en el reino. Guerras entre ellos. Los miembros de la iglesia en Corinto, dice la Biblia, competían entre sí en las reuniones públicas. Por eso Pablo les escribe una carta acerca de este tema. Llegaban al punto de demandarse unos a otros ante los tribunales de la ciudad. Imagínese usted eso. También le escribe Pablo a los Gálatas, porque dice Pablo en el capítulo 5, verso 15 de los Gálatas, que ellos se mordían y comían unos a otros. Así que imagínese hasta dónde podían llegar los pleitos que habían entre los hermanos de los primeros cristianos. Pablo tuvo que exhortar a los efesios a que cultivaran la unidad espiritual. Aún la amada iglesia de Pablo, que fue la iglesia de Filipos, tenía problemas. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo tiene que rogarle a dos de sus ovejas allí en Filipos que por favor dejen de pelearse la una con la otra. Miren lo que dice Filipenses 4:1 en el siguiente versículo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean como de un mismo sentir en el Señor. Y el versículo 3, bueno, ya ahí le empieza a hablar a sus compañeros, pero hay otra versión hablando de esto que dice: ruego a Evodia y a Síntique que por favor lleguen a un común acuerdo. O sea que había conflicto entre estas dos hermanas. ¿Qué tal si yo escribiera una carta a los cristianos en Olot? ¿Será que su nombre reemplazaría el de Evodia o el de Síntique? Bueno, Dios quiera que no. Amén. Porque Pablo tuvo que escribir. Oiga, hermano, y esa carta se hizo pública. Fue enviada al pastor de allí de Filipo para compartirla con la iglesia, porque el conflicto llegó a tal magnitud que Pablo tuvo que escribirlo en su carta. Por favor, que estas dos hermanitas se acuerden que son hermanas y están lavadas por la misma sangre, el mismo nombre ha sido invocado sobre ellas, tienen un mismo Padre, tienen un mismo Espíritu, tienen una misma fe. Así que les ruego que se pongan de acuerdo y dejen esas guerras que hay entre ellas. Santiago menciona a lo largo de toda su carta varios tipos de guerras. Por ejemplo, guerras por distinción social. Recuerden que en los primeros capítulos Santiago habla de cómo ellos recibían a un hombre rico, pero también cómo recibían a un pobre, y parece que al pobre lo menospreciaban. Es un tipo de guerra. Cuidado con esas guerras entre geografías, entre colombianos y hondureños, catalanes, españoles, porque nosotros, hermanos, somos de una sola ciudadanía. Aquí ya no somos colombianos, aquí ya no somos hondureños, aquí ya no somos españoles, aquí somos pertenecientes al reino de Dios. Amén. Hay guerras por cuestiones de trabajo. En el capítulo 5, Santiago escribe a esos jefes que son opresores, que dicen que van a pagar algo y al final no pagan lo que tienen que pagar. Hay guerras por cuestiones de trabajo. Hay guerras
en la iglesia, entre hermanos, como decíamos, guerras por cuestiones personales, por malentendidos, guerras por manejo de dinero. Hermano, y nosotros como cristianos debemos cuidarnos de todo ese tipo de guerras, porque sin duda eso retiene o de alguna manera estanca el crecimiento de la iglesia. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 15, que el creyente debe seguir la verdad en amor, porque a veces se nos mete un pensamiento y uno escucha a veces decir, seguro que usted ha escuchado decir o alguna vez lo ha dicho, quizás yo también lo he dicho en alguna parte, es que la verdad hay que decirla, ¿cierto? Sí, yo digo lo que siento, pero ojo, el cristiano no puede vivir bajo las mismas premisas del mundo. Pablo nos dice que debemos seguir la verdad en amor. Así que si usted tiene la razón y usted tiene la verdad, pero esa verdad daña a su hermano, daña a su hermana, esa verdad afecta a la iglesia, usted debe pedirle a Dios sabiduría para poder manejar esa verdad o esa información. Porque no podemos ir destruyendo corazones, vidas, no podemos ir destruyendo o dañando testimonios, dañando el corazón de nuestros hermanos en nombre de la verdad, porque eso no lo ha hecho ni siquiera Dios. Él nos llama a seguir la verdad en amor. Si algún hermano ha pecado contra nosotros, debemos hablarle personalmente para hacerle volver de su mal camino. El creyente debe saber discernir sin ponerse en el lugar de Dios a juzgar quizás a los demás. Porque hermanos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. No sabemos las intenciones del corazón, no sabemos los motivos del corazón. Hablar mal de un hermano y juzgarlo teniendo evidencia incompleta o sin saber realmente los motivos de su corazón es pecar contra él y evidentemente pecar contra Dios. Así que debemos guardar nuestras vidas de esas guerras que se crean entre nosotros, y ese es el consejo que Santiago le da a la iglesia. ¿Por qué nos peleamos unos con otros si somos de la misma familia? Si confiamos en el mismo Salvador, si tenemos el mismo espíritu. Sabe que Santiago contesta esta pregunta, porque seguramente todos nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pelear entre nosotros? ¿Por qué dos hermanos en la iglesia tienen que hacerse la guerra? ¿Por qué tiene que haber conflicto entre nosotros? ¿Sabe cuál es la respuesta del apóstol Santiago? Él dice que hay guerras entre nosotros porque hay otro tipo de guerra, y es una guerra interna. ¿Ven? Entonces, hay guerra entre los creyentes, llamémosla una guerra externa. Pero Santiago dice que esa guerra es producto o consecuencia de que dentro de nosotros también hay una batalla y hay una guerra. Dice Santiago, ¿de dónde proceden las luchas y los altercados que hay entre vosotros? Y dice en el verso 1, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La Nueva Versión Internacional dice, ¿de dónde sino de las pasiones que se agitan en vuestro interior? Y sabe, hermano, la esencia del pecado es el egoísmo. Esa es la esencia del pecado. Eva desobedece a Dios porque quería comer del árbol y llegar a ser como Dios, un acto egoísta.
Así que el pecado no fue en sí comer de la manzana, el acto fue egoísmo, rebeldía, orgullo. Abraham mintió respecto a su esposa porque quería salvar su propia vida. Acán causó la derrota de Israel porque siendo egoísta tomó el botín prohibido. Y hermanos, nosotros a veces disfrazamos nuestras disputas, nuestras peleas, nuestras guerras religiosas bajo un manto de supuesta espiritualidad, pero no nos damos cuenta que en nuestro interior hay egoísmo. Somos como Aarón y como María, quienes se quejaron contra la esposa de Moisés cuando en realidad tenían envidia de la autoridad de Moisés. Y de eso, hermano, tenemos que cuidarnos, de armar guerras entre nosotros, conflictos entre nosotros, en nombre de la verdad o en nombre de una supuesta espiritualidad, cuando el verdadero problema está en nuestro interior, porque tenemos egoísmo, porque tenemos orgullo, porque tenemos envidia. Somos a veces como Santiago, como Juan, quienes pidieron tronos especiales en el reino futuro, cuando lo que realmente querían era reconocimiento en ese momento. Y en ambos casos, el resultado del deseo egoísta de nuestro corazón será el castigo y la división entre el pueblo de Dios. Ese pecado de María y de Aarón detuvo la marcha de Israel durante una semana completa. Y hermano, qué triste que nuestro egoísmo llegue a detener, a frenar el avance de la amada iglesia del Señor, porque no nos damos cuenta. Por eso necesitamos estar constantemente confrontándonos con la palabra de Dios para que ella nos revele la realidad de nuestro corazón. Los deseos egoístas, la batalla interna de nuestro corazón nos lleva a cometer acciones incorrectas, como las que menciona Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Un corazón egoísta nos lleva a hacer oraciones incorrectas. Oiga, hermano, y en eso hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué tal nosotros estemos orando, pero estemos orando mal? Pues estamos perdiendo el tiempo. Alguien dijo en alguna ocasión que el propósito de la oración no es que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Así que nosotros no oramos para imponerle a Dios nuestros deseos, porque a veces oramos así, con esa intención, con la intención de que Dios responda sí o sí a mi petición y a mi necesidad, cuando la oración tiene el propósito de hacerme comprender la voluntad de Dios, que en todo caso será, hermano, agradable y perfecta, aunque me cause a mí dolor e incomodidad. Pero ese es el propósito de la oración. Santiago entonces llega a la conclusión de que si hay guerras internas, también habrá guerras externas. Así que si usted se ve involucrado constantemente en guerras externas, usted tiene que llegar a la conclusión de que hay una guerra interna
en su corazón. Porque a veces, hermanos, juramos y perjuramos que el problema es el otro, son los demás. Pero puede ser que en mi corazón se esté librando una batalla que yo esté perdiendo. La persona que tiene una lucha interior debido a sus deseos egoístas no va a poder ser feliz jamás. Nunca va a disfrutar de la vida. En vez de sentirse agradecido con Dios por lo que Él le da, se queja de lo que no tiene. Por ese deseo egoísta que hay en su corazón, no puede llevarse bien con otros, porque siempre está envidiando lo que otros tienen y lo que otros hacen. Siempre está buscando algo que cambie su vida, cuando el verdadero problema está en cambiar su corazón. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Muchos problemas en la iglesia, en las familias, se resolverían si como creyentes nosotros consideráramos que las luchas existen es en nuestro corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Santiago entonces llega a otra conclusión. Recuerde, tenemos guerras externas porque hay una guerra interna. Pero Santiago llega a otra conclusión. Hay guerras internas porque hay una guerra contra Dios. Amén. Hay guerras entre creyentes porque tenemos guerras internas contra el egoísmo, contra el orgullo, contra nuestra naturaleza. Pero hay guerras internas porque estamos en guerra contra Dios. Y alguien podría decir: pastor, hay poder en el nombre de Jesús, ¿cómo así que yo estoy en guerra contra Dios? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede el creyente, dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Póngale ahí la palabra guerra. Es guerra, es pleito, es contienda contra Dios. Quien entabla una amistad con el mundo, le está haciendo la guerra a Dios. La causa principal de toda guerra, sea interna, sea externa, es la rebelión contra Dios. La Biblia dice que en el principio de la creación había armonía, unidad, pero el pecado entró y se generó el conflicto. Cuando nosotros como creyentes hacemos amistad con los enemigos de Dios, entonces le estamos haciendo la guerra a Dios. Y Santiago menciona aquí rápidamente, pero le dejo la tarea para que usted en su casa lea con detenimiento esto y pueda profundizar. Santiago menciona 3 enemigos de Dios, que cuando nosotros simpatizamos con ellos, entonces hacemos la guerra a Dios. El primero de ellos es el mundo. Todo el sistema de cosas en esta sociedad es anticristo, es antidios. Abraham, dice la Biblia, fue amigo de Dios, pero Lot fue amigo del mundo. El creyente que gradualmente se enreda con el mundo, dice la Biblia que entabla una amistad con el mundo. Comienza quizás a permitir ciertas cosas en su vida porque no lo considera mal, no lo considera una ofensa contra Dios. Pero después de la amistad con el mundo viene el amor al mundo, y después de amar al mundo viene el conformarnos al mundo. Por eso Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, no estén tranquilos, no estén conformes con la vida que llevan los demás. Al contrario, renueven su mente mediante la transformación de su entendimiento por medio de la palabra del Señor. Alabanzas a su nombre.
Y lastimosamente, después de conformarnos con el mundo, viene la condenación con el mundo. Ese es el primer enemigo de Dios, pero hay otro enemigo que Santiago nos menciona y es la carne. Es esa vieja naturaleza que adquirimos de Adán, que heredamos de Adán, y esa naturaleza es la que está dispuesta a pecar. Pero escúcheme bien, la carne no es el cuerpo. Porque a veces hay cristianos que piensan que el problema es el cuerpo. Por eso hay sectas, hay pensamientos que maltratan su cuerpo porque piensan que el problema es el cuerpo. El problema no es el cuerpo, porque el cuerpo no es pecaminoso en sí. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios puede usar nuestro cuerpo para glorificarlo a Él. Pero cuando es la carne la que domina nuestro cuerpo, entonces nos lleva a cometer pecado. Cuando un pecador recibe a Cristo, recibe de parte de Dios, cuando la semilla de la palabra es puesta en el corazón del hombre, recibe una nueva naturaleza. Pero escúcheme, la vieja naturaleza no se quita ni se reforma, queda ahí. Dios, a través de su palabra, crea una nueva naturaleza en nosotros, una nueva criatura, pero la vieja naturaleza sigue ahí, no se reforma ni se quita, y por esa razón hay una lucha interior. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra ¿quién? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha ahí entre nuestra naturaleza pecadora y la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios, que quiere orar, que quiere buscar a Dios, que quiere venir al culto, que quiere conectarse a la alborada. Pero ¿qué pasa? Su vieja naturaleza no quiere hacer eso, quiere entretenerse, quiere ocio, quiere diversión, quiere placeres, quiere discotecas, quiere glotonería, quiere nada de disciplina. Y ahí es donde el cristiano tiene la responsabilidad de alimentar una de esas dos naturalezas. Si tú alimentas la carne, ¿cuál crees que va a vencer? Pues la carne. Pero si tú alimentas la nueva naturaleza, ¿cómo? Con la palabra, con oración, con congregarte, con comunión. Eso alimenta tu nueva naturaleza. Y cuando empiece la lucha, ¿cuál crees que va a vencer? Evidentemente la naturaleza espiritual. Así como el mundo es el enemigo de Dios, la carne también es enemiga de Dios, porque no hace lo que a Dios le agrada. Y en tercer lugar, hay otro enemigo que Santiago menciona: el mundo, la carne y el diablo. Dios quiere que nosotros seamos humildes, pero Satanás quiere que seamos orgullosos. Dios quiere que nosotros confiemos en su gracia, pero el diablo quiere que confiemos en nosotros mismos. Por eso cuídese, hermano, de esos mensajes modernos de tú puedes, tú sí que vales. Hombre, es verdad, tienes valor, sí eres importante, no eres una cucaracha, no te quites la vida, tienes valor, pero tu valor depende de la obra de Dios en tu vida. Es decir, tu valor te ha sido asignado por Dios. Somos lo que Dios nos permite ser, lo que por su gracia somos. Y hay un mensaje moderno que
permear en la mente aún del cristiano, de que no necesita nada ni de nadie, de que no depende de nadie. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios seguimos cantando: yo dependo de ti. Porque el único autoexistente se llama Jesús. De resto, todos aquí, hermanos, necesitamos de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su poder. Porque no es con ejército, no es con espada, no es por nuestras obras, no es con nuestros recursos, es por su espíritu, su gracia en nosotros, es la que nos da la victoria y la que nos permite salir adelante, permanecer. Alabanzas al nombre de Jesús. Al diablo, hermano, le gusta inflar el ego y animar al creyente a hacer todo a su manera y no a la manera de Dios. A pesar de lo que Jesús había advertido acerca de los planes de Satanás, Pedro cayó en la trampa. Aunque Jesús le había advertido, sacó su espada y le cortó la oreja a aquel soldado llamado Malco. Aunque Jesús le había advertido. Pero el diablo le gusta hacernos, empujarnos. Haga las cosas a su manera. ¿Qué cuento de esperar? ¿Para qué esperar que Dios dé una provisión? ¿Para qué esperar que Dios te muestre? Si tú lo puedes hacer por tus fuerzas, con tus medios, con tus métodos. A Satanás le gusta inflarnos y sacarnos de un nivel de dependencia a Dios. Y usted sabe, el resultado es desastroso. Uno de los problemas de nuestras iglesias en la actualidad es que hay demasiadas celebridades y pocos siervos de Dios. Pocos están dispuestos a sudarla. La mayoría quiere esto. Ve ahí, mire, uno sale ahí todo guapo en la cámara. Eso, hermano, hay que tener cuidado, porque eso es llamativo, eso es atractivo. Pero, hermano, servir a Dios no es solo estar aquí en este trozo de madera. No, eso es ser muy religioso, hermano. Si yo pienso que estar aquí arriba, para estar aquí arriba, tengo que ser diferente de lo que soy ahí abajo. Eso sería religiosidad. Porque, hermano, Dios está en todas partes. ¿Sí? Entonces, usted no puede cambiar por el hecho de subirse a esta plataforma. Esto es para que ustedes puedan ver mejor al predicador, pero exactamente daría lo mismo si yo me bajo y les predico desde ahí. Esas son cosas nuestras. Pero usted tiene que ser igual de santo ahí, igual de santo aquí. Sus pensamientos, sus propósitos tienen que ser los mismos ahí y tienen que ser los mismos aquí, porque si no, eso sería religiosidad. Entonces, hoy tenemos el problema de mucha gente que quiere estar a este lado, pero está poco dispuesta a hacer cosas que les impliquen incomodidad y sacrificio. Son más los dispuestos a predicar, a dirigir, que los dispuestos a barrer y a fregar el templo. Son más los dispuestos a estar a este lado de la plataforma que los dispuestos quizás a estar allá en la puerta para recibir, o quizás a los dispuestos a cerrar la boca cuando se arme un conflicto. Y aunque nuestra naturaleza interna esté, quiero gritarlo, nosotros, vean, ¿por qué? Porque somos siervos de Dios y no nos dejamos llevar por las cosas de este mundo. Entonces, aquí están esos tres enemigos que quieren alejarnos de Dios.
el mundo, la carne y el diablo. Estos enemigos los traemos de nuestra vieja vida de pecado. Vienen de la ignorancia en Cristo, vienen de nuestra antigua manera de vivir. Y lo que el cristiano debe entender es que ahora que estamos en Cristo, ya Cristo nos dio la victoria sobre esos tres enemigos. Ya nos libró de ellos, aunque nos siguen atacando. Pero nosotros por la fe tenemos que estar firmes para creer, hermano, que el diablo no puede más que usted, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. La carne no puede más que usted, porque Cristo le ha dado una nueva naturaleza. El mundo no puede más que usted, porque en Cristo somos más que vencedores. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo vencerlos? Bueno, eso daría para otra prédica, pero rápidamente le digo lo que Santiago nos menciona a partir del verso 7. Someteos a Dios. Hermanos, sométase a Dios. La palabra someterse es de origen militar. Quiere decir estar alineado. Cuando un soldado raso toma el papel del general, ¿usted se puede imaginar lo que pasa? Pues no avanza el ejército. Los militares, los soldados respetan la cadena de mando, obedecen. Y hermano, nosotros tenemos que aprender que aquí el general es Jesucristo. Yo hago lo que Jesucristo dice que tengo que hacer a través de su palabra. Eso es someterse a Dios. Así que si usted se somete a Dios, yo le aseguro que usted va a poder permanecer y estar libre de estas guerras. Acérquese a Dios. El verso 8 dice: acercaos a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Porque a veces tenemos el pensamiento erróneo que venir a culto es acercarse a Dios. No. Eso hacen los que están cerca de Dios, pero no quiere decir que si usted viene a culto está cerca de Dios. ¿Sí me entiende? Le voy a explicar qué es acercarse a Dios. Alguien dijo que acercamiento es similitud. Eso es acercamiento. Quiere decir que entre más usted se parezca a Jesús, más cerca está de Jesús. Amén. ¿Cuál es la manera de saber si usted está cerca de Jesús? Pues el que está cerca de Jesús se parece a Jesús. Ese es el indicativo. Amén. Entonces Santiago nos dice: acercaos a Dios. Y en el mismo verso dice: y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y termina este segmento Santiago diciendo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos permanezcamos humillados delante de Dios, porque es posible llegar a someterse exteriormente a Dios, pero interiormente estamos en rebeldía, en rebelión. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con eso. Es posible someterse a Dios exteriormente, pero no ser humilde interiormente. Y la Biblia dice que Dios abomina el orgullo. No es que usted le clame al Señor y le diga: Señor, humíllame. No, no ore así. Cuidado, porque eso no, bueno, no, pobrecito usted. Dios no nos pide que oremos así.
Dios quiere que nos humillemos nosotros delante de Él. Y eso es lo que Él exalta. Esa es una oración peligrosa. Es mucho mejor que nosotros mismos nos humillemos ante Dios, porque ahí está el acto que Dios quiere buscar en nuestros corazones. La Biblia está llena de versículos. Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que, hermanos, humillémonos delante de Dios. Y si seguimos estas tres recomendaciones: someternos a Dios, acercarnos a Dios, humillarnos delante de Dios, Él nos limpiará, Él nos perdonará, y le aseguro que las guerras van a cesar. Esa guerra suya contra Dios se termina. Esa guerra interna que hay en su corazón se termina. Y qué maravilla, porque como resultado se van a acabar las guerras entre nosotros, como hermanos, como iglesia, como hijos de Dios. Así que fíjese que si nosotros entendemos eso, no es tan fácil como pensar que el pastor va a poner paz entre los conflictos que hay entre los hermanos. No, Señor. Yo puedo pararme con una bandera blanca ahí entre los dos hermanos que se dan puño, pata, mordisco, de todo. Y no, yo no puedo hacer nada. Hay que ir a la raíz, a lo que realmente hay en el corazón. Y eso es un trabajo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Yo ya estoy haciendo lo que me toca hacer. ¿Qué es? Enseñar lo que dice la palabra. Pero ahora usted y yo miremos nuestro corazón y reconozcamos que si hay conflictos externos es porque tenemos una batalla en el interior. ¿Qué tal si le decimos al Señor: ayúdame a vencer? Yo quiero vencer mi carne, yo quiero vencer lo que hay dentro de mí. Creo, hermano, que todos necesitamos, y eso es un acto de humildad, reconocerlo. Deja de pensar que el problema es tu hermano, porque por ahí no vas bien. Deja de pensar que el problema es el otro. Deja de pensar que el problema es el mundo. Por ahí uno escucha mucho esa frase: si quieres cambiar el mundo, primero cambia tu mundo. Porque es verdad. Si quieres que los conflictos cesen, si quieres que la iglesia avance, empieza por avanzar tú. Si quieres que las guerras terminen, soluciona tu guerra interior, tu conflicto interior. ¿Qué tal si nos ubicamos en nuestros pies y le decimos al Señor: gracias por tu palabra, ayúdanos, Señor? Porque seguro que lo que Santiago le escribió a los hermanos, a nuestros primeros hermanos, sigue pasando hoy. Pero gracias a Dios por la palabra, y gracias a Dios por los que abren su corazón para decir: Señor, esta palabra es para mí. Olvídese que esta palabra es para el que no vino. No, esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. Bueno, si alguno está viendo por internet, esa palabra es para usted, querido hermano. Y si la ve otro día en diferido, esa palabra también es para usted. Es para todos nosotros. No piense y no se ponga a examinar: uy, esto le está llegando a otro. No, esto me está llegando a mí, hermano, porque tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que avanzar en el Señor. Estamos pidiendo a Dios ese propósito, firmes y estables. Eso habla de madurez. Para eso necesitamos que el Señor no nos dé leche, que nos dé alimento sólido. Habla con el Señor. Dile: Señor, ayúdame a vencer. Seguro alguien en esta noche ha podido llegar a la conclusión
que está empatizando mucho con el mundo. Y Dios le ha dicho: si eres amigo del mundo, eres mi enemigo. Y yo no quiero que seamos enemigos. Pídele perdón al Señor. Sométete a Él, a su palabra. Acércate a Dios. Comienza a parecerte a Él. Humíllate. Y la mejor manera de humillarnos es decirle: Señor, reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que hay conflictos en mi interior, que esa batalla muchas veces la gana la carne. Pero te pido, Señor, que fortalezcas mi espíritu, esa nueva naturaleza, Señor. Ayúdame a aferrarme a tu palabra, a tu presencia, Señor, a mis hermanos, a la comunión con ellos, para que yo pueda crecer en ti, Señor, pueda llegar a esa firmeza, a esa estabilidad, Señor, que yo pueda ser un pilar en esta congregación. Hay tantos que van a ser anexados a esta iglesia, porque la iglesia sí o sí crece, pero necesitamos cada vez más pilares. Necesitamos cristianos firmes, estables, porque van a llegar otros en medio de turbulencias, de angustia, de ansiedad, dudosos, inestables, de doble ánimo. Pero qué bueno que puedan encontrar aquí cristianos arraigados a la palabra del Señor, con unos cimientos profundos, porque hemos construido no sobre la arena, sino sobre la roca. Que cuando Satanás intente conmover nuestros cimientos con chismes, con comentarios, con murmuraciones, con críticas, cuando él intente dividirnos, pueda encontrarse una cantidad de cristianos que están afirmados sobre la roca que es Jesucristo, y nada ni nadie nos puede conmover, ni los vientos, ni la tormenta, ni la tempestad. Aquí estamos, Señor, arraigados a la fe, arraigados en tu palabra. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a estabilizarnos, ayúdanos a afirmarnos, Señor. Que ningún viento de doctrina, que ningún viento, Señor, pueda movernos del lugar donde tú nos has plantado, de la identidad que nos has dado. Al contrario, Señor, que nosotros podamos estar ahí firmes y seguros, como anclas, Señor, para que aquellos que están a la deriva puedan venir a nosotros y encontrar en nosotros esa seguridad. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Queremos crecer. Ayúdanos, Señor, que se acaben las guerras, la guerra contra ti, la guerra interna que hay en nuestros corazones y la guerra entre nosotros como hermanos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a seguir la verdad en amor. Aleluya. De mi corazón, aleluya, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te adoramos, Señor, díselo a Él. Renuévame, Señor. Quiero ser mejor para ti. Quiero ser mejor, Señor, quiero ser mejor. Puedo ser mejor. Sería egoísta y orgulloso pensar que no hay nada que cambiar en mí.
que no hay nada que mejorar en mí, Señor. Renuévanos en esta hora. Porque todo lo Aleluya, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro Aleluya, de mí aleluya, gracias, Señor. necesita ser cambiado, Te adoramos Señor. y te exaltamos, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más. Aleluya. de ti. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Siéntense, mis amados, un momento. Antes de finalizar, vamos a ofrendar con alegría, como lo dice la palabra del Señor. De lo recibido de su mano, de eso damos. Amén. Yo quiero invitar a la hermana Jacqueline, si ella nos puede ayudar, y vamos a ofrendar entonces en esta tarde. Puede pasar, ya que mientras ofrendamos, quiero recordarles que el viernes tendremos nuestro discipulado a las 7 de la noche con la ayuda del Señor, si Dios lo permite. El sábado tenemos nuestra reunión de jóvenes, amén, a las 6 de la tarde, así que les invitamos de manera especial. El domingo tenemos nuestro culto misionero, amén. El domingo tenemos nuestro culto misionero. Recuerden que a partir de las 8 estamos aquí ayunando por las misiones. Así que una de las maneras, hermano, de fortalecer el espíritu es esa, ejercitando la disciplina del ayuno. Venga, hágase el propósito, ponga la alarma. Si no le sirve una, ponga 2, ponga 3, ponga 4, pero luche, propóngaselo y venga a este lugar. Le aseguro que algo tendrá que suceder en su vida. Amén. 8 de la mañana aquí estaremos para iniciar nuestro ayuno por las misiones, y a las 11 daremos inicio a nuestro culto misionero. Amén. Así que vamos a venir, vamos a traer una hermosa ofrenda para seguir contribuyendo con las misiones. Recordarles que a las 9:30 de la mañana yo doy clases para el bautismo. Amén. Así que, hermano, oremos por esto. Este domingo 2 personas me pidieron que querían bautizarse en el nombre de Jesús. Oremos para que puedan persistir en esta decisión y puedan avanzar. Amén. Así que el domingo les esperamos entonces a las 11 en nuestro culto misionero. Recordarles, mis hermanos, que este año vamos a tener convención, estuve diciendo, así que ténganlo presente, separe la fecha, pida permiso en el trabajo, separe las habitaciones que tenemos reservadas, no de palabra, sino de hecho. Amén. Y de hecho es con la platica, así, porque no se la puedo
separar, porque hay muchos que me escriben, me dicen guárdemela, pero toca, hermano, hacerlo bien, con la platica, porque eso sería lo justo. Recuerden, el día de mañana vamos a tener refam en 2 puntos diferentes, la casa de la hermana Carmen y la casa de la hermana Mónica. Amén. Qué bueno, hermano, que usted se una a una refam, porque este es el proyecto para el crecimiento de la iglesia. Hoy, los miércoles, estamos realizando una refam en la mañana para los hermanos que no pueden venir porque trabajan en las tardes. Únanse a esa refam, hermano, es de gran bendición para que usted se fortalezca, tenga comunión con sus hermanos y puedan orar los unos por los otros. Sin más, mis amados, bueno, decirles que si Dios permite, ya mañana vamos a llevar las cosas para donar para Ucrania. No es solo esto, ahí en la parte de atrás tenemos más, y ahora en el coche yo tengo una compra que hicimos con el dinero que algunos hermanos dieron, porque no trajeron nada, pero dieron dinero para que compráramos. Y creo que la convocatoria va a estar abierta durante todo el mes, así que vamos a seguir recibiendo cosas, hermanos, porque creo que no es suficiente. Con todo lo que mandemos, no es suficiente. Ya van más de 2 millones de refugiados, ¿sí? Oiga, y ahora que digo esto, ese más o menos era el número de israelitas que salieron de Egipto, y Dios proveyó para todos. Que Dios tiene el control de todas las cosas, pero sí estamos nosotros en una responsabilidad, hermano, de dar. Despréndase de algo, haga este ejercicio también de generosidad. No traiga solo lo que no se está comiendo usted en la casa, o no traiga solo lo que tiene la etiqueta ahí del que le han donado del banco de alimento en alguna otra ocasión. Tráigalo, no se lo vamos a rechazar, pero haga un ejercicio de desprenderse de algo. Vaya al supermercado, compre algo y usted dice, pastor, pero las cosas están caras. Pues con más razón, que si están caras aquí para nosotros, imagínense allá para ellos. Pero creo que Dios nos bendice, amén, por eso, y es necesario que nosotros fomentemos también esa calidad de corazón, amén. Sin más, mis amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cuántos dan una alabanza para Dios? Gloria a Dios. Salúdense los unos a los otros. Que Dios les bendiga.